Buenas noches a todos. Bienvenidos a Valores y Fortalezas de la Comunidad Sefaradí. Esta noche tenemos la plática con el rabino Moisés Chicurel, El arte de dar. Estamos estrenando una forma distinta a lo que hemos venido teniendo las pláticas en Zoom y Facebook Live. Ahora tenemos público presente, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde el templo y estamos también en Zoom y en Facebook Live. Por supuesto, como siempre, la plática se queda grabada en Facebook Live de la Comunidad Sefaradí, por si después la quieren volver a ver. No tuvieron oportunidad de verla ahorita, la ven posteriormente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La mecánica de esto va a ser un poquito distinta también. En otras ocasiones hemos dialogado, el rabino y un servidor, con preguntas, respuestas. Ahorita, esta noche, el rabino va a exponer su tema y posteriormente haremos preguntas, los que están aquí presentes, y tanto en Facebook como en Zoom. En Zoom, escríbanlas en el chat si tienen preguntas o comentarios, y en Facebook Live en los comentarios de Facebook, por favor. Y al final las haremos. Y tenemos también unos mensajes muy importantes para dar al final. Bienvenidos todos. Ram, adelante. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Qué emoción que estamos ya volviendo a tomar clases ya presenciales, híbridas. Estamos aquí en el Beta Knesset para que tengamos espacio de sana distancia. Por favor, arrímense para que quepan todos. Qué alegría, de verdad estoy muy contento, muy feliz. Y tenemos todavía pues, la modalidad híbrida. La idea es hacer esto por lo menos una vez al mes. Vamos a hacer el primer martes de cada mes. El primer martes de cada mes, correcto. Para que se vayan preparando, vamos a ir anunciando los temas con suficiente tiempo para que podamos venir. Y quien nos quiera acompañar acá, pues obviamente vamos a poder tener un poquito más de transferencia. No va a ser solamente lineal de aquí para allá, sino que vamos a poder tener preguntas, etcétera, etcétera. También la gente que nos acompaña en los medios digitales van a poder tener espacio para preguntar, y el chiste es ir retomando la vida más presencial. Nos podemos ver, que podemos ver el rostro de cada quien cuando uno da un shiur y tenemos la oportunidad de vernos. Es muy diferente a cuando estás viendo la cámara, que yo sé que todos están ahí, y también se escucha luego muchas veces, aunque no sea en vivo, y queda grabado y queda como una fuente de aprendizaje para mucho tiempo más. Entonces hemos aprendido muchas cosas buenas que nos dejó el tema de la pandemia, pero pues ya vamos a ir trascendiendo y aplicando las cosas que aprendimos, pero las vamos a llevar a la práctica ya también en lo presencial. Entonces, de verdad, a los que están acá, a las que están acá, infinitas gracias, porque de verdad son los pioneros de algo que yo espero que tenga mucho más impacto, que vaya creciendo y que vaya pegando. Y escogimos este tema porque también tiene que ver con aprendizajes de lo que hemos vivido durante todos estos meses, años. Dios mío, vamos para 3 años. ¿No? 2 años en México. 2 cumplidos. Pero y estamos hablando de, bueno, sí, por ahí de 2 y medio mundial, cuando empezó todo esto en diciembre del 19. Entonces estuvo fuerte. Entonces hay mucho aprendizaje acerca del dar. Y le pusimos a esta sesión el arte de dar. Tratamos de explicar por qué dar es un arte y cómo realmente hay que saber dar. Entonces, tenemos también mucha gente de fundación presente que se dedican al arte de dar. Entonces parece que es un tema que también va a poder llegar a este impacto de poder ayudar a los demás, pero no nada más desde el punto de vista de tzedakah, de ayuda, de caridad, que de hecho la palabra caridad a mí no me gusta mucho, pero así es como se suele traducir la palabra tzedakah. Entonces vamos a explicar un poco más de todo esto. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con esta frase que es la base de todo. Cuando el Creador Todopoderoso quiso hacer este universo, quiso hacer este mundo, quiso hacer un mundo donde estuviéramos capaces, que tuviéramos la capacidad de dar. Olam, Gesed y Bané. El mundo entero fue construido para que haya Gesed, que es bondad, en toda su magnitud, en todas sus expresiones,
Y particularmente la palabra Gesed significa esa capacidad de dar de manera plena, entregar, sin estar esperando algo a cambio. Entonces, Gesed no es nada más dinero, no es nada más una moneda. De hecho, yo diría que la manera más simple, menos sofisticada y que contiene menor arte de dar, es importante, pero es cuando sacas algo que tienes en tu cartera o que tienes en tu cuenta y das una tzedakah, ayudas de manera física a otra persona con un poco de dinero. Eso es muy valioso, pero es la manera más elemental, la más básica, que todos, por cierto, tenemos el deber de dar algo todos los días de nuestra vida. Hay gente que tiene más capacidad, hay gente que puede dar más, hay gente que puede dar menos, pero incluso la gente que se considera necesitada, entre comillas, que tiene derecho de recibir tzedakah, tiene derecho de que le den una ayuda, igual todos tenemos el deber de dar algo todos los días. Entonces, incluso Anish Ba'anin, la persona más pobre entre los pobres, puede dar una prutá todos los días. ¿Qué es una prutá? Literalmente 50 centavos de peso, ¿okay? Algo. Pero el tema es que tengas el hábito de saber que tienes algo que compartir. Aquí viene una frase bien importante que establece la base de lo que vamos a seguir hablando en los siguientes minutos, que es que la única persona realmente pobre es la persona que no tiene nada para dar, que no tiene nada para compartir. Aquí vamos a empezar a entrar al tema del arte. Quiero contar esta pequeña historia que está en el Talmud acerca de Rabbi Akiva. Quizás ustedes la hayan escuchado alguna vez, una historia muy, muy inspiradora sobre Rabbi Akiva y su esposa, Rachel, que Rachel era hija de un hombre muy, muy rico, de los famosos ricos de Jerusalén en su apogeo, al que le apodaban Calva Sabúa. Calva Sabúa en español significa el perro saciado, porque es el que apodan. Extraños, ¿no? Me parece nombre de pirata. ¿Por qué Calva Sabúa? Porque la gente que entraba hambrienta a su casa, como los perros hambrientos, ¿sí?, salía satisfecha a plenitud de su casa. O sea, era un hombre que se dedicaba a ayudar. Y estaba entre los grandes ricos de la ciudad de Jerusalén, que entre todos habían juntado las provisiones necesarias para soportar el asedio de los romanos, cuando fue el asedio de Roma, que finalmente terminó con la destrucción del templo. Y lo único que causó que Jerusalén no podía soportar el asedio es porque internamente los propios judíos estaban levantados en contra de Roma, quemaron las reservas de trigo, de aceite, y había otra cosa más, pero básicamente eran las reservas que tenía la ciudad para poder soportar el asedio. Nosotros mismos nos echamos ahí la soga al cuello cuando la gente que quería la guerra, que quería salir a forzar a las personas a que tengan que luchar contra los romanos, quemaron todo eso. Pero era un hombre muy, 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 muy rico. Y ella, Rachel, pues obviamente era una mujer que iba a ser muy beneficiada por esa riqueza. Una mujer que iba a tener pues un gran futuro económico y probablemente un muy buen marido. Sin embargo, dentro de los trabajadores de Calva Sabúa, las personas que trabajaban en la, llámenle hacienda si quieren, de Calva Sabúa, estaba este muchacho que se llamaba Akiva Ben Yosef. Y Akiva Ben Yosef era descendiente de Yosef, hay un poco de divergencia, pero Yosef era, ya sea él o el papá de Yosef, era ger, era converso, era prosélito. Y por lo tanto, Akiva había nacido ya dentro del judaísmo, pero a lo mejor no era la persona con más conocimiento, con más fama. Era un trabajador de campo, era un trabajador de la hacienda de Calva Sabúa. Y está esta famosa historia donde Rachel, pues obviamente
hay un enamoramiento entre ellos dos, pero más allá de los enamoramientos románticos que vemos en las novelas hoy en día, hay un compromiso. Rachel le dice a Akiva que si él se dedica a estudiar Torah y a aprender Torah y a crecer, porque ella vio en él un potencial inmenso, que al final Rabbi Akiva es el maestro de todos nosotros, y como Moshe Rabbeinu fue el maestro de todos nosotros, entonces también Rachel fue la que generó, así como hubo un Moshe Rabbeinu, allá un Ezra Sofer, también hubo un Rabbi Akiva, que todos absorbimos una parte importantísima de la Torah de él. Él es un eslabón central en la transmisión de la Torah en el pueblo de Israel. Entonces, él al principio dice, pues yo cómo voy a lograr algo así si yo ya tengo 40 años, él era una persona de una edad considerada como muy avanzada. Pero en ese momento él ve una gota de agua que va que va creando un orificio en una piedra. Y se menciona a sí mismo, si el agua tiene la capacidad de con constancia perforar la piedra, la Torah, que es fuego, que es mucho más poderosa que el agua, también va a poder perforar y abrir y hacerme que mi corazón se abra. Entonces, sin pena y sin vergüenza, no sin vergüenza, otra cosa, sin pena, fue literalmente aprender el Aleph Bet a los 40 años, con niños que estaban aprendiendo a leer. Ahí con ellos fue a aprender Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ta. Ok. Y entonces va pasando el tiempo. Rabbi Akiva va estudiando cada vez más. Eventualmente, Rachel y Akiva, todavía no era Rabbi Akiva, se casan. Y Calva Sabúa le dice a Rachel, yo no te permito que te cases con esa persona. Akiva, ¿quién es Akiva? Va a casarse con la hija de Calva Sabúa. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Ok, y le dice, si tú te casas con esa persona que no tiene ningún, o sea, ni Torah, ni nada, entonces tú te vas a quedar sin herencia. Y Rachel dice, va, porque confía en ese ser, confía en Akiva. Y cuando estaban recién casados, entonces la Gemara cuenta, el Talmud cuenta, para quien no sepa exactamente qué es lo que hace el Talmud, bueno, es parte de lo muy importante de lo que hay en el Talmud. Nos damos cuenta que estaba Akiva y Rachel una mañana y le toca la puerta, dice el Talmud, que era Eliyahu Anabí. Ellos obviamente no sabían que era Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí es este ser trascendente que nunca murió, un profeta que nunca pasó por la parte de la muerte, entonces eventualmente se va presentando en ciertas situaciones. Quizás en otra clase hablemos de Eliyahu Anabí en particular. Entonces se presenta como un hombre muy pobre que acaba de tener su esposa un bebé. Toca la puerta de Rabbi Akiva y de Rachel, que estaban durmiendo en un granero con paja. ¿Okay? Y les dice que si por favor le podían regalar un poco de paja para su bebé que acababa de nacer y no tenían paja para poner al bebé. Entonces el Talmud cuenta que Rabbi Akiva se alegró mucho de poder ayudar a alguien. Entonces tomaron la paja que tenían, se la dieron a este pobre y el pobre se fue. Y la plática entre Rachel y Rabbi Akiva, aquí me interesa muchísimo esta plática, que fue, bendito Dios que tenemos algo que compartir. Pudimos ayudar a alguien. Y Rachel tenía el pelo lleno de paja. Durmieron en paja, no había almohada, y su cabello estaba lleno de paja. Entonces, Akiva le estaba quitando las pajitas del pelo. ¿Se sabe la historia? ¿No? Akiva le estaba quitando las pajitas del cabello. Y le dice Rabbi Akiva, en esta cabeza, algún día yo voy a poner una corona de Jerusalén. Un Jerusalén de oro en tu cabeza.
¿Qué significa eso? Bueno, en la antigüedad había por eso tiene que ver con el arte de dar. Jerusalén era una joya mundial. Y hasta hoy en día todavía tenemos varios trabajos de metales que dibujan Jerusalén en muchísimas cosas, en platos, ¿no? Todos vemos en casa de nuestra abuelita, una abuelita que tiene el plato con Jerusalén, en charolas, en la Hanukkah, en la menorá. En esa época existía saleros, pimenteros y billeteros. También hay servilleteros de Torah. Bueno, de casa de mi abuelita. Que dicen Jerusalén, ¿no? Buenísimo. Entonces, en esa época había esta artesanía que se hacía con una hoja de oro muy delgada, que se colocaba por encima de un molde. Y con mucho cuidado, con un martillito, se iba pegando y se iba formando la ciudad de Jerusalén, y con eso hacían unas coronitas que las mujeres muy ricas se ponían en la cabeza. Bueno, aquí va a estudiar, Rachel le pide que por favor vaya a estudiar, va mucho tiempo a estudiar, ahí hay un paréntesis de muchos años que no se encontraron entre ellos, y después de muchos años, cuando Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos, este es el número de alumnos que tenía Rabbi Akiva, se acerca Rabbi Akiva a su casa, donde estaba su esposa, y ella se entera de que está llegando Rabbi Akiva con 24,000 alumnos, ¿okay? Y quiere pasar a saludar. Entonces los alumnos de Rabbi Akiva no saben quién es esta señora, quién es una mujer. Hola, bienvenidos. Y no la dejan pasar. Entonces Rabbi Akiva la ve a lo lejos y les dice a todos, déjenla pasar, quítense. Sheli, Shelahem, Shelahu. Lo mío y lo de ustedes, todo le pertenece a ella. Todo le pertenece a ella. Entonces se abren los alumnos, pasa ella, se reencuentran y eventualmente Rabbi Akiva es nombrado como cónsul, de una forma, un enviado diplomático a Roma. Es una historia muy interesante porque también el barco donde iba naufragó, ya no me meto en esa historia. Pero cuando regresa de Roma, Rabbi Akiva regresa con mucha riqueza y le lleva a Rachel, después de muchos años, estamos hablando décadas, ¿okay? Le lleva a Rachel una coronita de Jerusalén, se la pone, ¿okay? Entonces la historia. ¿Qué es lo que vamos a aprender de acá? Por el arte de dar. Entonces uno pensaría que dar es una cosa quizás espontánea, que dar es una cosa que surge a veces, que sale cuando se da la situación, dar. Pero aquí hay algo mucho más profundo, porque es intangible. Y eso es lo que realmente es elevado en el arte de dar. Hay dos aspectos que casi nadie toma en consideración cuando hablamos de dar. Cuando hablamos de dar, a veces, por supuesto, hablamos de que llevas una flor a tu esposa o que le das un regalito de cumpleaños a tu esposo, o entre hijos y padres, padres y hijos, amigos, hermanos, socios, conocidos, que es un objeto, token, que muestra una valorización, que muestra un sentimiento. Y por supuesto que es válido y es más elevado que la monedita que uno saca para controlar el dolor de estómago que sientes cuando ves a alguien que está mal. ¿Sí? Entonces, ahí cuando tú das algo para para calmarte a ti, no solamente no es arte de dar, yo creo que eso ni siquiera se puede considerar como dar, ¿no? Porque estás comprando tu tranquilidad. O sea, ¿cuánto te cuesta tu tranquilidad para sentirte que no te sientes tan mal de que hay alguien que tiene una pobreza extrema y que no tiene que comer? Entonces ves y necesitas, y qué bueno que exista por lo menos ese sentimiento porque por lo menos ayudas. Pero estás realmente comprando tu calma, ¿sí? Te agarras una monedita y decís como, ya me quité el peso encima y yo soy un sadik, ya dice de acá. No funciona así.
Porque muchas veces eso que le estás dando a esa persona a lo mejor ni siquiera le hace un bien. Pero aquí estoy llegando o tratando de llegar a explicar algo que es mucho más elevado, que es intangible. Una cosa es aceptación, son dos aspectos. Aceptación y confianza. Aceptación y confianza es lo que hay en la historia de Rabbi Akiva y de Rachel. Y ahí realmente hay arte. Ahí realmente hay, ¿por qué arte? En el sentido simple, de visualización. Porque cuando pusimos el título de la clase, a mí no me gusta nada más poner títulos cachis, para que venga la gente y digan, ay, el arte de dar. Y entonces ahorita les hablo y les digo de la Salahot de Tzedakah, porque no. ¿Okay? Porque realmente aquí es una cuestión. ¿Existe eso? ¿Existe un cierto tipo de arte en dar? Bueno, sí. ¿Por qué? Como me lo explico a mí mismo y se lo comparto a ustedes. Porque el artista visualiza. Porque el artista tiene propósito. Porque el artista tiene una materia prima que no tiene forma, que no tiene figura, un artista plástico, si lo quieren ver como un pintor, como un escultor, o cualquier tema de arte, música, visualizas y entonces creas, visualizas y creas. Y entre seres humanos, cuando nos damos aceptación y confianza, damos un poder inmenso que puede transformar, que de verdad puede transformar vidas. La nuestra primero, antes que nada. Y todo eso, si se tangibiliza además en Tzedakah, si se lleva al plano de la realidad, ayudando a otra persona con algo que necesita, pero no nada más algo físico, a veces presencia, a veces escuchar a la otra persona, a veces estar presente cuando te necesita, pero sobre todo, transmitir y dar aceptación y confianza. Y también al recibir, que eso es algo que casi nunca se menciona, que parte del arte de dar es el arte de recibir. La persona que te está dando algo, no es porque haya necesidad o no, todos los seres humanos, y por eso empecé diciendo, Olam Gesed y Bané, el mundo fue creado, incluso desde un punto de vista cabalístico, con las imperfecciones esenciales de un mundo imperfecto, para que no todos necesitemos unos de otros y unos a otros nos complementemos. Entonces, esa visión implica que también el recibir tiene una parte importante en el dar. Porque si, no sé, en pareja o con tus papás o con tus hijos o en todos los ámbitos de tu vida, alguien muestra cariño, atención, presencia y te da su tiempo, su atención, su cariño, su confianza, su aceptación. Y tú estás demasiado ocupado, demasiado ocupada en cualquier otra de las babashadas del mundo. ¿Sí? Negocios, trabajo, fama, lo que sea. Y no aceptas. Entonces, todo eso que la otra persona te está otorgando, que ese es el sentido real de ahabá, que es dar, entregarse, otorgar, se va al vacío. No se cierra un círculo. No se cierra un círculo. Entonces es muy importante aprender también a recibir. Porque todos en algún momento vamos a recibir de algo. Entonces hay que tener la capacidad también de saber recibir, de ser perceptivos y receptivos al cariño, a la presencia, a la entrega del otro ser que te está procurando. Y el de arriba es el que más nos da vida, nos da salud, nos da aire para respirar, nos da comida, nos da todo. Todos tenemos retos en la vida y problemas y broncas y cosas, ¿no? Pero todo lo que recibimos de Hashem todo el tiempo, uno también tiene que en algún momento ser receptivo a todo lo que estamos recibiendo del creador del universo, del universo mismo, de la vida misma. Y creo que el poder abrirse a tener esa receptividad con Hashem y con todo lo que nos rodea, también hace que nuestra vida tenga más sentido, más valoración y que tengamos también la capacidad
de entregarnos a otra persona, no esperando nada a cambio, pero por lo menos que sea con visión y con arte, de realmente poder entender qué es lo que ese otro ser puede necesitar que yo le puedo dar. ¿Qué es lo que ese otro ser puede recibir de mí que yo puedo dar? Y si se llega a dar esa aceptación, si se llega a dar esa apertura, los seres como Rabbi Akiva, como Rachel, serían más frecuentes en el mundo. Y el mundo sería otro. Ese es el arte de dar, porque hasta cuando no tenían nada, vino el pobre a su puerta y se alegraron de poderle dar un poco de paja. No decir, yo no tengo nada, ¿qué me estás pidiendo? El único que de verdad no tiene nada es el que no da nada. Es decir, de verdad no tiene nada, nada. Y esa es verdadera pobreza. Pero cuando tú puedes aceptar a un Akiva, que no es nadie, y ese es Rachel, ese es Rachel. Yo, por cierto, quien quiera sumarse, en Tiberia está la tumba de Rachel, también está la tumba de Rabbi Akiva. Entonces la tumba de Rabbi Akiva es un palacio, y la tumba de Rachel es un buraco. ¿Sí? ¿Han ido? Bueno, yo tengo un proyecto de remodelar la tumba de Rachel, porque quien quiera sumarse, porque no creo que esté Rabbi Akiva muy contento de que le han hecho a él su shrine, su lugar de peregrinaje, eso, whatever, ¿sí? Y que Rachel esté ahí como si no sé qué, vamos a remodelar la tumba de Rachel. Pero esa persona, Rachel y muchas otras mujeres de Israel, ¿no? Ella ejemplifica lo que muchísimas otras personas han logrado. No cuento historias porque no tengo permiso, ¿verdad? Conozco muchas historias, ¿no? Bueno, aquí hay una historia, ¿eh? Entonces, cuando tienes la capacidad de ver el potencial en alguien, muchas veces realmente lo estás creando. Realmente estás creando el potencial. Si tú ves en tus hijos, por ejemplo, un potencial y les das aceptación y les das la capacidad de sentirse validados, queridos, obviamente con responsabilidades, obviamente, pero con esa aceptación y la confianza en ese ser, habría muchos más Rabbi Akiva en el mundo. Y no todos tienen que ser grandes sabios y maestros de Torah. Hay muchas cosas que se pueden ser en el mundo. Pero ese es el arte de dar. El arte de entender a la otra persona y de darle lo más elevado que podemos dar como seres humanos, que es mucho más intangible, pero mucho más poderoso que una monedita o una cosa física. Que eso no deja de ser importante, pero ahorita esperemos que a través de esto podamos refinarnos y elevarnos en el arte del dar. Perfecto. Muy interesante, como siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta noche aquí. Gracias, Rabino. Gracias a ustedes. Muy interesante. Gracias por participar en Valores y Fortalezas de la Comunidad Sefaradí, como siempre. Nos vemos aquí mismo en un mes. Primer martes de cada mes, apúntenselos. Vamos a mandarles la información, pero ojalá que nos puedan acompañar y seguir aprendiendo juntos, seguir transmitiendo y seguir transfiriendo. Y vieron la riqueza de un espacio donde no nada más es de aquí para allá, sino las preguntas, las dudas, los comentarios, cómo enriquecen lo que se puede hacer en una hora. Entonces, ojalá que este ejercicio lo podamos continuar por mucho tiempo. Primer martes de cada mes en calendario gregoriano, para que luego no lleguen el primer martes del calendario hebreo, que no siempre es lo mismo, nomás para que todo el mundo sepa, primer martes de cada mes común. Aquí nos vemos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.